Sean muy bendecidos, hermanos. Nuevamente estamos con este interesante tema cuando la gente realmente necesita ayuda. Les recuerdo que estamos estudiando en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, los versos 13 al 21, y lo comparamos con Marcos 6, 33 al 44, con Lucas 9, 11 al 17 y con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 2 al 14. Ya hemos visto los aspectos, podríamos decir, negativos en relación cuando la gente realmente necesita ayuda. Ahora, la segunda parte, vamos a ver cómo es que podemos ayudar. Si usted se recuerda, el mensaje anterior fue la parte negativa de este relato. Ahora vamos a analizar la parte positiva. ¿Cómo podemos hacer frente al desafío de ayudar a la gente cuando tiene realmente necesidades legítimas? En primer lugar, hay que llenarse del Espíritu de Jesús. Eso es bien importante. Es probable que la sugerencia más importante sea que debemos llenarnos del Espíritu de Jesús. Recordemos que Cristo tuvo compasión de la multitud, esto lo hemos dejado bien claro, y que Él le dio la bienvenida a esta multitud. Puede que los apóstoles hayan visto molestias, pero ya hemos mencionado que el Señor Jesús vio necesidades. Se ha propagado una falta de sensibilidad muchas veces a las necesidades de los demás. Esto es bien común en el ser humano y lamentablemente es hasta común a veces sucede en el seno de la iglesia. Como ya lo dije, es probable que llenarse del Espíritu de Jesús sea la sugerencia más importante que le puedo dar sobre cómo ayudar a los demás. Si cultivamos la actitud de Cristo para con los necesitados, esto vencerá nuestra renuencia a ayudar y por supuesto que eliminará cualquier obstáculo. Sin embargo, puede que también sean útiles algunas sugerencias concretas que es importante compartir con cada uno de ustedes. Y por eso continuemos con el relato. Hemos dicho en esta parte cómo podemos ayudar, que usted debe llenarse del Espíritu de Jesús, pero también usted tiene que usar los recursos que tiene. ¿Por qué decimos que usted tiene que usar los recursos que tiene para ayudar? Felipe y los demás discípulos se habían concentrado primeramente en lo que no tenían, pero Jesús les animó a darse cuenta de los recursos que sí había. O sea, los recursos que había disponibles. Les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Y nivelos. Y la solución de los discípulos, como había mencionado anteriormente, había sido ir y comprar. Esa fue la solución de los discípulos. Pero la solución del Señor Jesús, hermanos, fue ir y ver lo que sí tenéis.
Miren qué importante esto, ir y ver lo que sí tenéis. Aparentemente preguntaron a todos los presentes. Eso es algo que se supone, como que le preguntaron a todos los presentes los recursos o los alimentos pues que podían tener. Jesús y sus apóstoles habían salido con tanta prisa que no tuvieron tiempo, no tuvieron lugar de abastecerse de provisiones. Y lo mismo sucedió a la multitud en general. Lo mismo le sucedió a la multitud. Entonces los apóstoles hicieron un amplio sondeo. O sea, ¿cuánto tiempo tomaría verificar? Imagínense, con 10.000 a 15.000 personas, verificar lo que se tenía. Sin embargo, el único alimento que pudieron encontrar, como lo hemos mencionado, fue la merienda de un muchacho. Y Andrés le dijo al maestro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? De un solo, Andrés le dice lo que tiene, pero de un solo Andrés le presenta objeciones, le presenta una conjetura, le presenta algo realmente que no convencía a él y por supuesto al resto de los discípulos de que esa multitud podía ser alimentada. Es necesario tomar en cuenta que al leer panes, usted le pido que no se imagine grandes panes de molde que se pondrían sobre la mesa para alimentar a una familia. No se imagine eso, porque hay mentalmente una imaginación. Hay 5 panes y uno se imagina una gran torta. No hay que imaginarse eso. 5 tortas grandes o 2, que lo que haya sido. No hay que imaginarse eso. Se trataba de pequeñas tortas según las investigaciones que se han hecho culturalmente de la alimentación en esos tiempos. Se trataba de pequeñas tortas aplastadas que no eran más grandes, por decirlo así, que una galleta. Podría decirse que de ese tamaño. Y los panes se hacían de cebada, el grano que podía comer la gente pobre. Luego se piensa que los pececillos no habrían sido otra cosa que unos pequeños, unos diminutos peces, a lo mejor conservados, por los cuales era conocida cómo se conservaban los pececillos en esa región. Entonces, imagínense que a lo mejor era alguna especie de sardina, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Había que repartir una pequeña torta entre 1.000 hombres y unos 2 peces, por decirlo así, en miniatura. Era, vuelvo a repetir, una merienda, un refrigerio que un muchacho hambriento podía consumir y todavía quedaba con hambre. Ustedes saben bien que cuando se es joven, los jóvenes comen y comen y comen y nunca se llenan, nunca se sacian por su metabolismo, mantienen un hambre tremenda. Entonces, por eso es que se habla de que era un refrigerio que un joven hambriento podía consumir y todavía quedarse con hambre. Entonces, lo que dijo Andrés, por decirlo así, hermanos, se queda bastante corto. ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para tanto? Bueno, debo hacer una pausa, hermanos, para reconocerle algo a ese muchacho.
reconocerle algo a ese muchacho que estuvo dispuesto a despojarse de su alimento. Hubiera sido normal que este muchacho pensara, bueno, si he traído este refrigerio para mí y me lo están quitando, hubiera sido normal que protestara, conociendo cuánto les gusta comer a los jóvenes. Podemos decir que la actitud de este muchacho, hermano, fue otro milagro en medio de esa situación del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Fue otro milagro en cierto sentido grande y quizás mucho más grande que el de la multiplicación de los panes. Pero viéndolo con seriedad, hermanos, es extraordinario la contribución que este joven hizo, y la única conclusión a la que se puede sacar es que, a pesar de ser joven, estaba impresionado por el Señor y tenía fe en el Señor Jesucristo. Esto realmente, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso la actitud que tuvo este muchacho a no renegar porque se le quitara su poco alimento, que era el único que había llevado. Entonces, hermanos, Jesús deseaba que sus seguidores entendieran que aunque no tuvieran mucho, sí tenían algo. La mayoría de nosotros, generalmente, hermanos, somos mejores catalogando lo que no tenemos y lo que no podemos hacer. Generalmente hablando, esa es la conducta humana, y no somos mejores que enumerar lo que sí tenemos y lo que sí podemos hacer. Generalmente esa es la conducta humana. Puede que a usted le dé pena que sea muy poco los recursos y talentos que tiene para dedicárselos al Señor, pero dedíqueselos al Señor de todos modos. El Señor lo va a tomar en cuenta. Puede que Él lo sorprenda con los resultados que usted puede dar. Y eso así es. Las habilidades que un hermano o una hermana puede tener, habilidades escondidas que muchas veces no las muestra, pueden realmente sorprender y se pueden ocupar para su desarrollo como persona, como cristiano, para su desarrollo dentro de la iglesia de nuestro Señor. Bueno, hemos mencionado estos dos aspectos importantes. ¿Cómo podemos ayudar? Primero, llénese del Espíritu de Jesús, usen los recursos que tienen. Pero en tercer lugar, confíe en los recursos del Señor, no en sus propios recursos. Eso es bien importante, confiar en los recursos del Señor, no en sus propios recursos. Cuando usted usa sus recursos en el servicio del Señor, entienda que usted se convierte en colaborador de Él, a quien le pertenecen el cielo y la tierra. Miren, esta declaración no era nueva. En Génesis, en el capítulo 14, en el verso 22, noten lo que dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Además, entienda que cuando usted le dedica lo poco que tiene a su obra, Él puede realizar cosas maravillosas con ese poco que usted le dedica. A menudo se ha dicho, hermanos, que un poquito en las manos del Señor siempre es mucho. Y aquí
se dio esta situación, un poquito en las manos del Señor se transformó realmente en enormes cantidades. No hay mejor ilustración de esto que el suceso que estamos estudiando, hermano. Bueno, es probable que conozca usted mucho de lo que aquí estamos narrando. Jesús le dijo a los apóstoles: hacer recostar la gente. Lo dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 10. Pero hay algo muy importante que dice Mateo capítulo 14 verso 19, como Marcos capítulo 6 verso 39. Dice que y había mucha hierba en aquel lugar. Hermanos, este es un detalle que explica por qué la gente estaría dispuesta a recostarse sobre el suelo. Es un detalle muy de tomarlo en cuenta. Por eso dice, y les mandó recostarse a todos por grupos, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Marcos 6, 39 y 40. Es probable que haya varias razones por las que Jesús hizo que se recostaran de ese modo. Es decir, que esta manera de cómo los organizó habría facilitado la labor de alimentar. ¿Se imagina usted cómo habría sido que 10,000 personas hambrientas con sus manos extendidas se arremolinaran alrededor de Jesús, procurando a empujones un lugar? El ejemplo que ponía, si nos fuéramos al parque de aquí de Quesaltepeque, y que de repente la Iglesia de Cristo de Quesaltepeque anunciara de que va a distribuir de 10,000 a 15,000 bolsas de comida. Y ya usted se podría imaginar el revoluto que se hiciera si no hubiera un orden, si no hubiera un control. Entonces, imagínense que aún en esto se ve cómo es que el Señor les pidió a los discípulos que los ordenaran de 100 en 100, de 50 en 50, para poder darles de alimentar a esta enorme cantidad en una forma totalmente ordenada. Además, recostarse por grupos habría asegurado que ninguno se quedara sin alimento. No se habla de alguno que se quedó sin alimento. También es posible que esto ayudara a contar la multitud y ayudara pues a autenticar el milagro que se iba a dar. Hasta este momento el milagro no se había dado, pero en una forma ordenada ellos se darían cuenta del milagro que se iba a dar. La cuarta sugerencia que se da en relación cómo podemos ayudar es, hermanos, haga lo que el Señor manda, sea que lo entienda o no. Muchas cosas, hermanos, que el Señor nos manda que hagamos, a lo mejor no las entendemos, pero si el Señor lo manda, tenemos que hacerlo. Bueno, se sentían un poco, por decirlo así, fuera de orden, se sentían un tanto, por decirlo así, tontos los discípulos cuando acomodaban a la multitud. Fuera que sí, hermano, fuera que sí, porque a esta altura ellos no entendían a cabalidad, a completidad el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que estaban en el proceso de formación, en el proceso formativo, pues, en el proceso que el Señor les estaba enseñando. Ellos no habían entendido totalmente la obra del Señor. Les
causado un desconcierto a los presentes, al grado que se les pidió que se recostaran para comer cuando solo habría 5 panes y 2 pececillos disponibles. Es como que si de repente yo les dijera a ustedes, creo que somos 9 los que estamos presentes, y yo les dijera, recuéstense, que vamos a comer. Y ustedes inmediatamente se preguntaran, bueno, ¿y de dónde? Yo no he visto que el hermano traiga algunos platos. Es normal esa conducta que se podría haber mostrado en aquella multitud. Hermanos, hay que reconocerle a la multitud que hizo como el Señor mandó. Esto es algo también admirable. O sea, la multitud no se puso rebelde. No, hombre, ¿y de dónde va a sacar este alimento si somos 10.000 a 15.000 personas? ¿De dónde nos va a dar de comer? La multitud, hermanos, fue totalmente sumisa. La multitud entendió esta situación. Se ha dicho, hermanos, que el primer paso para el éxito de cualquier empresa, y no digamos las empresas espirituales, no consisten en medir nuestros recursos, sino en determinar precisamente la voluntad de Dios y después hacerla. Y aquí tenemos un ejemplo bien notorio en relación a esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando todos estuvieron preparados, Cristo, dice la Sagrada Escritura, que tomó los 5 panes y los 2 peces, y miren qué bonito, qué hermoso lo que dice, y levantando los ojos al cielo, o sea, la fuente de todas las bendiciones. Miren, si vamos a Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 17 nos dice algo al respecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Fue algo notorio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, como decía, la fuente de todas las bendiciones, bendijo, dando gracias por el alimento. Hermanos, el ejemplo que dio Jesús en esta oportunidad nos enseña que debemos dar gracias por nuestros alimentos, aún, hermanos, cuando la comida sea escasa. No importa que usted no tenga un banquete en su mesa, y si lo tiene, gracias a Dios. Tenga lo que tenga, usted tiene que dar gracias de lo que tiene en su mesa cada día que el Señor le da los alimentos. Se habla que los judíos tenían un dicho muy bonito. Ellos dicen que el que disfruta de algo sin dar gracias, decían, es como que si le estuvieran robando a Dios. Ese era el dicho que tenían los judíos, claro, hablando del judío que había enseñado bajo esa teocracia de nuestro Señor. El que disfruta de algo sin dar gracias es como si robara a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que la oración que decían los judíos antes de comer era una oración sencilla. Se ha investigado, se ha recopilado, y ellos decían lo siguiente: bendito eres Jehová nuestro Dios, Rey del universo, que haces que la tierra produzca pan. Bendito eres Jehová nuestro Dios, Rey del universo,
que haces que la tierra produzca pan. Tal vez Jesús usó palabras parecidas a estas, hermanos. Bueno, luego vino lo increíble. ¿Por qué digo que luego vino lo increíble? Es evidente, hermanos, que Cristo partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y repartió los 2 peces entre todos, dice. Ahí lo dice Marcos capítulo 6, verso 41. Algo que hace dar hasta de gritos, hermanos, diciendo los gritos: bueno, un momento, explíqueme más, dígame exactamente qué fue lo que sucedió. Si usted hubiera estado ahí, a lo mejor usted hubiera obrado así de esa manera. Necesito detalles. ¿Por qué? Porque si no había comida, ¿por qué ahora se está repartiendo, como quien dice el dicho, a manos llenas a esta multitud de 10.000 a 15.000 personas? Una vez más le digo que en caso que lo necesitáramos, hermanos, tenemos prueba de que la Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad. Y lo que el Señor hizo, no lo hizo, hermanos, para satisfacer nuestra curiosidad. No lo hizo para que nosotros quedáramos a gusto. Muchas cosas que hizo nuestro Señor, lo hizo precisamente porque era Dios, porque Él estaba demostrando su condición totalmente divina. Yo siempre he dicho esto, hermanos, que aun cuando estemos en el cielo, no necesariamente vamos a comprender a su totalidad a nuestro Dios, pero vamos a estar en el cielo, hermanos, gracias a Dios. Eso sí es importante. En relación con lo que sucedió, estoy seguro de que el milagro ocurrió exclusivamente en las manos de Jesús. Eso tenemos que entenderlo. Hay quienes creen que Jesús dio a cada apóstol una cesta llena y que el alimento continuó multiplicándose dentro de la cesta de cada uno como por arte de magia mientras lo distribuía. Sin embargo, mire, el texto recalca que Él se mantuvo, óigase, se mantuvo dando los panes a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Marcos capítulo 6, verso 41. En otras palabras, hermanos, los discípulos tuvieron que estar volviendo a llenar sus cestas. Puede que se pregunten ustedes de dónde podrían haber salido las cestas que usaron los apóstoles. Bueno, sabemos por la historia secular que los judíos llevaban pequeñas cestas. En la mayoría de los lugares del mundo se acostumbraba llevar un pequeño recipiente en el cual se ponían los artículos que podían necesitar en el transcurso del día. Hermanos, si tuviera que adivinaría que el milagro fue un milagro parecido al de la tinaja de harina y la vasija de aceite, inagotablemente ambas de los días de Elías. Y yo les pido que me acompañen al primer libro de Reyes. Vamos a gozarnos con esta historia para adornar este mensaje tan importante. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, específicamente en los versos 14 al 16, aquí se conoce como Elías y la viuda de Sarepta.
Vamos a leer lo que dice en los versos 14 al 17. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Miren qué hermoso. Comió él y ella y su casa muchos días. Y noten lo que dice a continuación: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Bueno, hermanos, esta comparación que se hace acá, hermanos, de los días de Elías, y que Jesús se mantuvo introduciendo la mano en la bolsa o cesta en que el muchacho había guardado su merienda, sin dejar de sacar cada vez más panes y peces. Yo quería hacerles esta aclaración. ¿Por qué se usa la palabra panes? Porque era lo que ellos comían. Si a nosotros se nos hubiese dado este acontecimiento, lo más seguro es que se hubiesen usado, en lugar de panes, decir tortillas. El asunto era que era el alimento común. Yo me imagino la sonrisa que se ensanchó en el rostro de Jesús al ver cómo se abrían cada vez más los ojos de los presentes. No es importante conocer los detalles exactos, hermanos. Baste con saber que un milagro se verificó. Un milagro, hermanos, en todo el sentido de la palabra. Un milagro se dio, un milagro se verificó en todo el sentido de la palabra. ¿Quiere explicación más allá de lo que tenemos? No pregunte, entienda que es un milagro. ¿Por qué? Porque quien lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que había bajado del cielo para demostrar su poder al ser humano y darle a entender su propósito de la salvación que había venido a dar. Según Mateo, Marcos y Lucas, todos comieron, dice, hasta que se saciaron. Juan hizo hincapié en que tuvieron cuanto querían y que se hubieron saciado. El hecho de que la multitud vino a buscar más de lo mismo al siguiente día es una clara señal de que Jesús pudo incluso haber mejorado hasta la calidad de la comida, de modo que aquel rudo, tosco pan seco de cebada y los pececillos salados pudieron haber tenido sabor como a lo mejor un banquete de la realeza, y no es para menos, hermanos. Era el Señor el que estaba convirtiendo y multiplicando esta comida, y una cosa tenemos que entender, que el Señor nunca da lo peor, el Señor siempre da lo mejor. Cuando todos estuvieron llenos, dijo Cristo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Miren qué importante esto, hermano. Y es una lección para nosotros, es una lección para nosotros, que tenemos que aprender a no desperdiciar. Miren, vamos a tener las hermanas, y digo vamos porque hablo como iglesia, la confraternidad
femenil de este año, el 2 de agosto. Por cierto, con nuestra hermana Margarita Castañeda de Houston, Texas. Y las hermanas están haciendo cartas a las congregaciones invitadas y se les está pidiendo que haya una hermana de cada congregación representada con quien entenderse. ¿Con qué propósito? Que esta hermana nos diga, se invita a lo sumo, porque es la capacidad que la iglesia tiene, a 10 hermanas por congregación invitada. Pero se está pidiendo que esta hermana nos diga exactamente cuántas hermanas vendrán, por supuesto, con ese límite hasta 10 personas, de 1 a 10. ¿Por qué, hermanos? Porque se ha caído dentro de los eventos de las iglesias del Señor, de que se hace un evento y se preparan platos para 150 o 200 personas y a la hora de las horas llegan 75 o 80 personas. Eso no es justo, hermano. Eso no es sabio. Y aquí tenemos un buen mensaje de nuestro Señor. Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Óigase bien, para que no se pierda nada. Hermanos, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. ¿Qué sucedió, hermanos, con la comida que sobró? ¿La botaron? Por supuesto que no. En vista de que este es un detalle que a lo mejor carece de importancia, los relatos no nos dicen nada, pero sí es bueno tomar en cuenta la declaración que aquí dice: no se pierda nada. Si las 12 cestas a lo mejor pertenecían a los apóstoles, tal vez esta fue su ración para la semana siguiente. Si habían pedido prestadas las cestas, tal vez, hermanos, aquellos que las prestaron recibieron los sobrantes y los utilizaron, por supuesto. No hay duda, yo no dudo esto, hermano. Yo no dudo esto, si usted lo duda es cuestión suya. Pero no hay duda de que aquel muchacho recibió una generosa porción de lo que sobró, porque él se había prestado con su merienda, con su refrigerio. Me pregunto cuántos pedazos se llevó el muchacho a casa, cuántos no sabemos. Pero imagínense el asombro de la mamá de este muchacho cuando le contó lo sucedido y al llegar con esta cantidad de panes y de pececillos. Hermanos, esta parte del relato se ha usado para demostrar que el Señor desaprueba claramente el desperdicio de recursos, y hermanos, es un uso legítimo. Doy este mensaje para la iglesia en Quesaltepec, pero doy también este mensaje para las iglesias de Cristo en la nación de El Salvador y del mundo entero. No usemos los recursos que el Señor nos da. No usemos la ofrenda que el Señor nos da para que se dé un desperdicio, para que no considerémonos los unos a los otros cuando tenemos actividades. Hermanos, el propósito primordial, pues, de este detalle, sin embargo, es subrayar precisamente la extravagante naturaleza de este milagro. Por supuesto que este es el propósito que aquí tenemos que entender. No solamente se alimentaron de 10.000 a 15.000 personas, teniendo como principio una mísera ración, hermanos, sino que al final hubo
muchísimo más alimento que al comienzo. Hubo muchísimo más alimento que al comienzo. 5 panes, 2 pececillos y ahora 12 cestas que se llenan de lo que sobra. Usted imagínese a la multitud de 10.000 a 15.000 personas, su estómago rebalsando de satisfechos. Usted sabe un dicho popular, dice estómago lleno o barriga llena, corazón contento. Hermanos, realmente ellos al estar con su cuerpo preparado, evidentemente que tenían una actitud mejor para escuchar el mensaje de nuestro Señor. Lamentablemente hay quienes niegan que haya sido un milagro material propiamente dicho lo que ocurrió. Hay quienes han popularizado la idea de que muchos presentes tenían algo escondido. ¿Ve? Los escépticos, los que le quieren dar la vuelta a esta situación, dicen, no, si tenían alimentos escondidos. ¿Ve? Así se pronuncian algunos, escondidos en sus vestidos. Pero nosotros vemos que este muchacho se desprendió desinteresadamente de sus panes y de sus peces. Estos escépticos ridiculizan la idea de que la gente hubiera hecho este viaje sin abastecerse de provisiones. Sin embargo, según el relato bíblico, esto claramente es lo que ocurrió. Aún a primera vista, esta explicación carece de sentido. Si todo lo que Jesús hizo fue que la gente compartiera su comida por medio de avergonzarlos, sería imposible explicar el entusiasta deseo de la gente de hacerlo rey. Ahí lo vemos en Juan capítulo 6, verso 15. Si no se produjo alimento que no existía, no habría habido razón para que lo buscaran al día siguiente para que les diera más pan. Lo buscaron, hermano, porque sabían que habían hecho un milagro. Y a lo mejor no nos quedemos con que lo buscaron en el asunto de satisfacer su estómago. Tomemos lo bueno de esto. Quedémonos en que si lo buscaron para que les diera más pan, es porque habían creído del primer milagro que había hecho en ellos. Otras explicaciones racionales se han dado. Hay otra explicación a la cual se le ha llamado una explicación burda. Todos recibieron una o dos piezas de pan y de pez, pero que de algún modo esto les sacó. Esta noción contradice claramente la afirmación de Juan en el sentido de que se hubieron saciado. Se hubieron saciado y no explica cómo después se recogieron esas 12 cestas de pan. Todas las especulaciones que se han puesto niegan claramente la enseñanza de Juan en el sentido de que Jesús había hecho una señal, y esto es un milagro. El relato bíblico, hermanos, es claro. Jesús tomó el refrigerio de un muchacho y lo multiplicó para alimentar a millares. Que quede en su mente clara esta situación. Termino diciendo lo siguiente, hermano. Desechen las excusas para no ayudar a los demás. Desechen las excusas para no ayudar a los demás. Tenemos, otra vez lo repito, a un hermano Mingo, que le decimos Mingo por cariño, el hermano Domingo Ramos. Tenemos a la hermana Margarita Morales. Usted sabe la situación de ella. No
deseche las excusas para no ayudar a los demás. Y a lo mejor hay muchos más necesitados dentro de la iglesia. Menciono a estos dos hermanos como un ejemplo de la necesidad que solamente e internamente tenemos. Una vez más hacemos hincapié en que un poco en las manos del Señor es mucho, hermanos. Un poco en las manos del Señor es mucho. Dejemos de quejarnos de lo que no tenemos y de lo que no podemos hacer. Antes, hermanos, usemos lo que tenemos y hagamos lo que podemos para ayudar a los demás. Y entonces, fíjense bien, entonces preparémonos para maravillarnos de cómo Él, o sea, nuestro Señor, puede multiplicar nuestros recursos y cómo es que puede multiplicar los resultados. Jesús quería que sus apóstoles aprendieran esta experiencia, hermanos. Pero no nos quedemos con esta historia. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito aquel cuadro! El Señor poderoso, todopoderoso, le dio de comer a 15,000 personas. Y vi la película en los días que el mundo religioso, católico y evangélico celebra